Les decía, eh, en el otro extremo teníamos la entrevista abierta en profundidad que les contaba que era ideal para poder entrevistar muchas veces personas con cierta experiencia de vida que son muy valiosas y que a veces limitar las preguntas y acotarlos a ciertas preguntas que yo necesito sí o sí puede ser condicionante y puede perjudicar el resultado de la entrevista. Entonces, lo ideal sería en estos casos que la entrevista fluya a medida de lo que va diciendo la persona. ¿Está? Ejemplos de estas son muchas veces las entrevistas que tenemos a celebridades. Si alguna vez vieron un ejemplo de un gran entrevistador y de muy buenas entrevistas, de cual sacar muchos consejos, son las entrevistas de Julio Leiva en La Caja Negra. Capaz que las vieron en YouTube, hay un montonazo, son excelentes, son entrevistas. Hay a Darín, hay a Franchella, hay a Dolina, hay al Indio Solari, hay a lo que quieran, desde el No Será Ali Espósito hasta el Enano de la Vela, hasta el cantante Emiliano Branciali, que tanto no te va a gustar, de todo. Y son entrevistas que son así, Leiva como que tendrá alguna idea de lo que le puede preguntar, pero va muchas veces surgiendo las cosas a medida de lo que va diciendo el entrevistado. Perdón, el entrevistado. Pero lo que yo les recomiendo a ustedes a nivel de investigación es en la que se encuentra en el punto medio entre la entrevista estructurada y cerrada y la entrevista abierta, que es la entrevista semiestructurada. ¿Tá? La entrevista semiestructurada, como lo dice la palabra, tiene elementos de la entrevista abierta y elementos de la entrevista cerrada. ¿Tá? De la entrevista abierta, ¿tá? La entrevista tiene, por un lado, que la entrevista semiestructurada tiene cierta libertad de improvisación. Es decir, ustedes pueden improvisar una pregunta que surja, ¿tá? De la misma charla. ¿De acuerdo? O sea, no es como la estructurada que no pueden improvisar, sino que pueden improvisar. Pero también tiene elementos de la estructurada en el sentido que ustedes van a tener que tener un guión preestablecido. Es decir, ustedes no van a improvisar todo, sino que van a empezar alguna cosa que surja de la charla. Pero las preguntas principales ustedes las van a tener todas guionadas y van a decirlas tal cual las tienen en el orden que las tienen. Por eso es ideal para la investigación, porque me da un poquito de margen, me da la posibilidad de tener las preguntas que yo necesito hacer para sacar la información necesaria, y por otro lado me da la libertad de poder preguntarle alguna cosita más para sacarle más jugo. ¿Está? Bien. Ahora bien, algunas características de la entrevista, en general, distintas características que nosotros podemos tener. ¿Está? Cantidad de preguntas. ¿Cuántas preguntas se deberían hacer en una entrevista? ¿Está? Cantidad de preguntas. Bueno, en primer lugar, Chines, no hay un guión, un número establecido perfectamente, pero le voy a decir lo que yo aconsejo en una investigación. Yo aconsejo que hagan como mínimo 7, 8 preguntas y como máximo 13 o 14 preguntas. Como límites, ¿tá? Como los límites mínimos, 7 a 8 preguntas y como máximo 13 o 14. ¿Por qué como máximo? Porque la pregunta de entrevista, dijimos, no es lo mismo que una pregunta de encuesta. La pregunta de encuesta, como les digo, es una pregunta muy directa que se contesta en múltiple opción. Como dijimos hoy, ¿te gusta el helado? Sí o no. ¿Qué tan satisfecho estás con no sé qué cosa? ¿Muy satisfecho? ¿Poco satisfecho? Papá. ¿Entienden? ¿Qué tipo de helado te gusta? Y le das las opciones. Es una pregunta muy directa. En cambio, la pregunta de entrevista es una pregunta que busca que la persona formule y explaye más. ¿Tá? Por ejemplo, la pregunta de entrevista tiene una construcción que busca que la persona dialogue y cuente más. Por ejemplo, ¿qué significa para usted trabajar en este rubro? Es- desde su perspectiva, ¿por qué considera que tal cosa? ¿Tá? En su opinión, ¿a qué se debe que las personas tomen la decisión de... Todas esas preguntas que estoy haciendo no son preguntas que se contestan con un sí o un no, o con un muy de acuerdo o no de acuerdo, sino que se contestan con una formulación. La idea es que la persona formule y explique. Ojo, puede haber en la entrevista alguna pregunta que sea de índole sí o no, pero el truco que ustedes pueden utilizar para hacer que la persona explaye esa pregunta es seguido del sí o no, ustedes preguntan un por qué o a qué se debe. ¿Tá? Por ejemplo, ¿le gusta el helado de frutilla? Sí. ¿Por qué?
Y ahí ya transforman la pregunta de una simple contestación de múltiple opción a una pregunta más formulada y explayada. ¿Está? Entonces, teniendo esta característica de la pregunta, si yo hago un montón de preguntas, muchas, voy a tener a la persona demasiado tiempo y se va a tornar aburrida. La persona se va a aburrir. ¿Está? No es como una encuesta que yo puedo hacer 30, 40 preguntas porque son así, de múltiple opción y se contesta al toque. Como estas son más largas, si yo les hago más de 14, la persona puede estar, se va a morir del emboli, pueden estar no sé cuántas horas para hacer toda esa entrevista. Entonces no es conveniente. ¿Tá? Y al mismo tiempo les establezco un mínimo de 7 preguntas, 8, porque si van a lograr nuclear a una persona para que les tome una entrevista, para que les dialogue con ustedes, no le hagan perder el tiempo y lo nucleen para hacerle 4 preguntas pedorras. ¿Tá? Sáquenle un poco más de jugo al ladrillo. Agarren y háganle 7, 8 preguntas por lo menos. Para sacarle un poquito más de jugo, ya que lo voy a citar a esta persona. ¿Entienden? A eso voy. Bien. Otro elemento importante de la entrevista. Es el orden de las preguntas. El orden de las preguntas es importante. ¿Está? Aconsejo lo siguiente. Primero que nada, ordenen las preguntas desde las más sencillas de contestar a las más complejas. ¿De acuerdo? Desde las preguntas más sencillas a las más complejas. Las más sencillas lo que permiten a ustedes es entrar en calor al entrevistado. Recuerden que el entrevistado no necesariamente es una persona que esté acostumbrada a recibir entrevistas, capaz que es un trabajador común y corriente, y a veces se pone nervioso de decir, ¿qué carajo voy a decir yo? Entonces, cuando le hacen unas preguntas más sencillas al principio, como para que la persona se acople y se entre en calor, la persona se empieza a sentir más cómoda, que puede contestar, y ahí se explaya y entra a fluir mucho más la charla. ¿Está? Que se Así logra que, más confianza, o sea, a medida exactamente. que van pasando las preguntas. Exactamente. ¿Tá? Va avanzando, va generando confianza y la persona, de alguna manera, se anima a conseguir contando. Por lo tanto, siempre se aconseja que se hagan ese tipo de preguntas. Si ustedes ven las entrevistas que yo les digo de la caja negra, siempre al principio hay como una muletilla que dice él que es, ¿estás para romper el hielo? Es eso, es la idea de romper el hielo con las primeras preguntas. ¿Tá? Y después que la cosa ya fluya. Después la persona ya se cuelga y arranca a hablar. Cuando ve que puede llegar a hablar y contestar, se cuelga. ¿Está? Y el otro motivo, la otra cosa del ordenamiento importante no es solamente empezar de las más fáciles a las más difíciles, sino también ordenar las preguntas de acuerdo a ciertos temas dentro de la entrevista. Agrupar preguntas. ¿Entienden? Por ejemplo, estas 2 preguntas van a preguntarle algo sobre la vida de la persona. Estas otras 3 preguntas es sobre su opinión sobre el trabajo que tiene. Estas otras 2 sobre por qué se siente estresado. Y estas últimas 2 sobre su relación con la familia. ¿Entienden? Lo que hice yo es ordenar las preguntas para que quede ordenado para mí y principalmente para el entrevistado. Porque si yo le pregunto una cosa de esto, después le pregunto otra pregunta distinta y después vuelvo a preguntarle sobre un tema que ya habló en la primera pregunta, lo entrevero. Las agrupo por tema, por Por decir algo. tema, ahí va, dentro de una entrevista las agrupo por tema. A ver, si les puede pasar que justo sean todas distintas, no pasa nada. Mm. Pero digo, si ustedes ven que estas dos como que tocan temas parecidos, las agrupo para que quede ordenado para el entrevistado. Porque cuando ustedes diseñan la entrevista, ustedes van escribiendo las preguntas a medida que se les van ocurriendo. Entonces se les quedan todas desordenadas. Se me ocurrió esta, pa. Ah, se me ocurrió esto, pa, la escribo. Pero después que las escribieron, tómense el lugar de decir, bueno, a ver, ¿cómo las ordeno? ¿Están bien así como las pensé? O capaz que esta la puedo subir para hacerla primero, que es más fácil. Al mismo tiempo, estas dos son sobre temas muy similares. Agrúpenlas, ¿está? Porque les queda más ordenada la entrevista. Y no marean tanto al entrevistado yendo para adelante y para atrás. ¿De acuerdo? Otro elemento y característica importante de la entrevista debe ser grabada, dices, ¿está? Por lo menos en formato audio. Para eso utilizan, por ejemplo, el celular, ¿está? Bien, les decía eso, perdón, me perdí un segundo, me colgué. Les decía que graben el audio, ¿está? Garantice el anonimato y graben el audio porque después ustedes tienen que dejar registro de eso y a veces inclusive se agrega con un pendrive o algo por el estilo las entrevistas, los audios de las entrevistas, ¿está? Estoy pensando un poco más. Bien, el lugar.
¿tá? Ustedes citen a la persona, siempre es aconsejable que ustedes se muevan, se trasladen, no lo hagan venir hasta un lugar, sino que ustedes se muevan. Y si no puede la persona o tiene poco tiempo, propongan la entrevista por Zoom o por videollamada o lo que sea. ¿Está? O sea que Bien, debe trasladarse el entrevistador a donde está el entrevistado. exacto. Y si no, por lo menos por Zoom. ¿Está? Pero siempre hagan ese esfuerzo. ¿De acuerdo? Para que se sienta la persona en un lugar cómodo porque van a ustedes a la persona. ¿Entienden? Aparte todavía que usted la persona le va a dar información para ustedes que es valiosa, ustedes le van a hacer ir a tal lado, ni en pedo, la gente ni va. ¿Está? Bien. Otra cosa, las entrevistas siempre tienen que tener, ustedes a la hora de hacer una entrevista tienen que primero hacer siempre una introducción, ¿está? Que la introducción, ¿está? Consta de ustedes, primero que nada, presentarse, ¿está? Agradecer la participación del entrevistado y también presentar el tema de la investigación de ustedes y un poco lo que van a hacer a continuación con la entrevista. ¿Está? Es decir, a continuación te vamos a hacer una entrevista para que tener tu opinión sobre papá. Eso. Presentarse, agradecer y qué más dije. Presentarse, agradecer, presentar el tema, con el tema de investigación. ¿Está? Estamos haciendo una investigación para conocer el nivel de estrés de los trabajadores. ¿Está? El tema, presentar el Sí. tema de investigación. Ah, Y ahí luego, está. presentar el tema de investigación y luego presentar un poquito el objetivo de la entrevista o lo que ustedes pretenden hacer. ¿Está? Lo que van a hacer a continuación. A continuación te voy a hacer unas preguntas sencillas sobre tal cosa, dame tu opinión, no hay respuestas equivocadas. Como ¿Está? una Así. visión global del Exacto, trabajo. exacto. ¿Está? Global, no tiene que darle pormenores ni nada, simplemente global. ¿Está? Y luego de la entrevista, cuando termina, un cierre. ¿Está? Una introducción y un cierre. El cierre, ¿sí?, consta de. El cierre consta de una. Primero, antes de agradecer, siempre pregunten en el cierre si tiene algo más para agregar. Si la persona tiene algo más para agregar. Y luego sí, el agradecimiento correspondiente por por la entrevista dada. ¿Ya? Para finalizar, chines, voy a darles algunos Rodri tips de cómo encarar una buena entrevista. Rodríguez. ¿Está? Voy a dar Sí. unos tips para que ustedes puedan encarar la entrevista de la mejor manera. Profesor, ¿puedo acotar algo? Sí, obviamente. En base a esto de la entrevista, es algo informal que estoy haciendo, pero en base al proyecto que estoy haciendo ahora para el segundo semestre, yo estoy yendo a una estación de servicio, porque Ujú. mi proyecto es una estación de servicio. Y más o menos, no lo llevo anotado, pero más o menos todos los pasos que usted dijo es lo que hice el primer día que fui a la estación de Muy servicio y bien, pedirle información al pistero, por decir algo, muy ¿no? bien. Entonces me presenté, le dije que era estudiante, que sí, a ver si me podían ayudar, darme una mano, que estaba armando un proyecto. Bueno, tal, hice una pequeña introducción y en base a eso, ellos, o sea, como usted dice, agrupé los temas porque voy agrupando por áreas de la estación de servicio y voy Muy bien. preguntando por cada área. No, no es como lo que usted nos explicó ahora, pero más o menos lo asocié a cuando voy a la estación de servicio y hago esa cierta entrevista, que no lo hago ni escrito, lo voy haciendo, tampoco lo grabo porque no me da el Claro, tiempo, porque siempre hay gente y demasiado que me están brindando un tiempito de ellos, pero digo, lo estoy planteando algo así, como si muy fuese una bien. entrevista. Está perfecto. Me parece muy bien, es una muy buena idea, porque aparte le da un nivel de formalismo a tu recabación de datos. No es simplemente ir a charlar así nomás, Claro, sino que no, le da un nivel de profesionalismo a los datos. ¿Está? sí. ¿Es para práctica y proyecto que estás haciendo eso? Yo sí. ¿Tenemos que hacer encuestas ahora? No, ¿Para tercer no. año? Ah, Ah, no, no sé, yo lo estoy planteando, sí, Encuestas entrevista. no, en Eugenia, entrevista, no perdón. confundan, porque si, ¿saben por qué le digo? Porque esto Sí, pasa sí. re seguido que se confunden y el día de mañana dicen que confunden encuesta con entrevista y ahí se hacen un entrevero bárbaro. ¿Tá? Recuerden siempre diferenciarlas. Encuesta, múltiple opción. Entrevista, respuestas abiertas. Chao.
Sí, sí. Sí. No, ¿Está? no, yo lo tomé ahora, cuando el profesor lo planteó, como que cierta forma, informalmente, es como si fuera a hacer una entrevista cada vez que voy a pedir información. O sea, Ah, está bien, está desde bien. el primer día que fui. Pero no es que el profesor haya pedido que hiciéramos Claro. eso. Ah, por No, las no. dudas, por las dudas. No, no, no. Lo Acompañarlo quise ese asociar de para más o menos. profesional que es nomás. No, De pero yo pro. lo quise asociar a lo que No, estábamos, a lo que nos está estaba bien. Yo explicando el tengo una amiga profesor. que está trabajando en un vivero y estudia paisajismo y yo estoy haciendo el proyecto de eso, de paisajismo y jardinería. Entonces le pregunto a ella, Claro. Claro. me queda bárbaro. Pero, por ejemplo, vos no te tenías que presentar, yo tuve que ir, presentarme, pedir permiso, Sí, o sea, y después pedirle que en cada área me vayan dando más o menos sí, lo los mío es tips. mucho más informal, total. Sí. Yo quería Che, solo comentar eso no, no, para está perfecto. asociarlo a esto. No, no, fue un muy buen Está aporte. bueno. Ahora sí, les voy a decir algunos tips que le estaba diciendo. ¿Está? Sí. Un tip importante a la hora de hacer una entrevista, ¿tá? Es, primero que nada, mantener siempre un contacto visual con la persona, ¿tá? No estén con la hoja pegada a no estén con la cara, perdón, pegada a la hoja de donde tienen las preguntas todo el tiempo. Si no, píchenla, obviamente si tienen que recordar la pregunta, pero miren a la persona, hagan un contacto visual para generar este vínculo, ¿tá? Eso es muy bien. Otro consejo que les doy es eh, lean, o sea, lean no, pero presenten las preguntas tal cual las tienen guionadas, chicos. No las entreveren ustedes. Preséntenlas tal cual las tienen guionadas. ¿Está? Porque ese orden ustedes lo preestablecieron por un motivo, por lo que charlamos hace un ratito. ¿Está? Ujú. Otra cosa importante, chines, por favor, no hagan ningún gesto de desaprobación sobre lo que la persona está diciendo. No importa si dice un bolazo, tira fruta o dice un escándalo políticamente incorrecto. Ustedes, poker face, ¿está? Cara de póker, porque la idea, y ojo, y si no quiere, y si no, mejor que poker face, cara de interés o de alimentación de lo que está diciendo la persona. Es decir, me gusta lo que estás diciendo, no sé, ponele. ¿Está? El ajá, sí, ¿está? Cosas, porque lo importante es que la persona no se cohíba, Ulises. Si ustedes de alguna manera muestran un gesto de desaprobación, la persona se cierra y no contesta más. Y a veces les puede tocar una persona que es una fruta de seguridad terrible, ustedes no pueden poner cara de prevencionista enojado, ¿está? O Claro. molesto, sino que bancan la situación, porque si no la persona se cierra y no contesta más. Asociado a esto, otro consejo es importantísimo, ustedes jamás dan su perspectiva del asunto. Darle una opinión en ese. Exacto, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden dar su opinión? Y porque Y, condicionamos y lo al condiciona al entrevistado. trabajador. Exacto, condicionan al trabajador de alguna manera y esta persona, como ustedes son profesionales o algo que lo están entrevistando, puede atarse a lo que cree que ustedes quieren escuchar y va a decir algo que capaz que no es lo que realmente piensa. Entonces, no condicionen, porque la realidad, en el fondo de todo, es que a nadie le importa lo que ustedes piensen, porque ustedes son los investigadores. Ustedes lo que quieren es el dato y la información brindada por el entrevistado. ¿Está? Ujú. Otro consejo es realicen la entrevista en un lugar tranquilo. Si la persona está muy apurada, a las corridas se la hacen después, la hacen por Zoom, pero háganselo en un lugar donde la persona se pueda sentar o quedar parado o lo que sea, pero que esté tranquilo para contestar. ¿Está? Una cosa que me había olvidado de decirles hoy en las características, pero se las podemos agregar ya que estamos acá en los tips, no pasa nada, es la duración de la entrevista. ¿Tá? Que me había olvidado. La duración, aconsejo que la entrevista no dure más de 1 hora. Como prórroga exagerada, 1 hora y media si se fuera al carajo. Chines, recuerden, como máximo, es muy probable que las entrevistas les duren 15, 20 minutos, 10 minutos, no pasa nada, ¿está? Pero digo como máximo porque hay veces que la gente se recontra cuelga a hablar y puede charlar y charlar, pero tampoco lo tengan 10 horas, ¿entienden?
salvo que siga hablando de cosas re importantes para la investigación y no lo quieran interrumpir porque está diciendo cosas muy valiosas, bueno, seguimos un rato más. Total, es más información. Pero más o menos tengan ese margen. El consejo que sí les doy con respecto a esto es, por favor, no se les ocurra, eh, no se les ocurra decirle cuando le van a pedir la entrevista a la persona, no se les ocurra decirle el tiempo máximo de duración de la entrevista. No le digan, te vamos a hacer una entrevista máximo 1 hora, porque la persona dice las pelotas, ¿está? Se queda con la idea de la hora esa, no entiende que es máximo, se queda con esa idea y marchan. Ustedes mientan. Digan, no, es una entrevista cortita, 10 minutitos, 15 como mucho. ¿Está? Mientan. ¿Por qué? Porque la persona cuando al principio está como reacia, pero después que está en el baile, la persona baila. ¿Está? La persona habla y cuando quiere ver, te habla esa persona 1 hora sin problema, capaz. ¿Está? Así que no se estresen. Ustedes digan, obviamente, tenganlo ustedes en la cabeza de cuánto puede durar máximo, pero eso. ¿Está? Otra cosa importante, Ulises, ahora que pienso esto me olvidé de decírselo a mis alumnos hoy de mañana, de la clase presencial que tengo en la escuela profesionista. Traten de controlar que no se vaya tanto por las ramas la persona. ¿Tá? No quiere decir que ustedes sean atrevidos y le corten, interrumpan, pero siempre chequeen un poco si la persona no se está yendo por las ramas. Porque en una entrevista de investigación, la idea es que la persona vaya medianamente al grano. ¿Está? Bien. Pero me está faltando algo. Ah, importantísimo, para finalizar. ¿Está? Para finalizar esto y les diría el Zoom. Ah, dos cositas más, en realidad. Dos cositas más. Una, que van asociadas. Una, estén abiertos a la improvisación a la hora de entrevistar. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? No se cierren y se aten únicamente a la pauta que hicieron. Obviamente la pauta la tienen que decir de pe a pa, de principio a fin, perfecta. ¿Está? Porque son las preguntas que ustedes diseñaron previamente para poder contestar sus hipótesis y sus objetivos. Obvio. Pero estén abiertos a la improvisación. Es decir, si la persona de repente suscita o dice algo importante que ustedes dicen, va, ya, dijo algo que no se me había ocurrido, y se les ocurre una pregunta para hacerle, háganla. O si la típica pregunta le dicen, che, ¿y por qué es eso? O sea, alimenten, ¿tá? La conversación y estén abiertos a poder improvisar, ¿tá? Si contra mejor son abiertos son a poder improvisar, más jugo les sacan a la entrevista y mejores entrevistadores son. Si ustedes se Pero ahí cierran, perdemos la guía. Ahí perdemos la no, guía o no, no. no, no, no pierden la guía porque la guía la van a hacer. O sea, Esto es improvisamos extra. en la mitad, ponele, y después seguimos. No, no, improvisan en el lugar que se les ocurra. Ah, está. Si no, deja de ser improvisación. Si ya dicen voy a improvisar acá, no es No, improvisación, no. ¿entienden? Pensé que había que hacer toda la guía así No, 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 no. estricta. Es Hay así de que simple. Imagínate que yo agarro y llevarla. Está. claro, imagínate yo estoy haciendo la entrevista. Y agarro y hago, estoy en la segunda pregunta que escribí, la hago a la Sí. segunda pregunta y la persona de repente empieza a hablar de una cosa que no se me había ocurrido a mí. Y ahí Y cuando está ahí diciendo puedo. eso, digo, ay, mirá, justo está hablando de esto. Che, y ahí dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué te parece que es Claro. así? Esa pregunta del por qué te parece que es así no está en el guión mío escrito. Soy yo que le improvisé en el momento para sacarle más jugo. De hecho, todo el tiempo ustedes pueden agregar preguntas como ¿por qué? O ¿a qué se debe? O ¿podrías contarme más? Con el fin de sacar más información. O directamente una pregunta que se te ocurrió en el momento. ¿Está? De Claro, eso hecho, igual va más en la entrevista estructurada o la abierta, ¿no? no, Porque no, en la No, en esta. semiestructurada, En la general semi, que perdón, en la en la semiestructurada, que es semiestructurada la que yo le o la abierta. recomendé que hiciera. ¿Está? Sí. Sí, La en la abierta intermedia. es todo, Sí. todo así prácticamente. En la abierta es todo así. Pero la semiestructurada, que es la que yo le recomiendo para investigación, está permitido eso, porque ustedes tienen que sacar más información siempre. Entonces, es muy típico, Chinés, que la persona contesta algo medio simplón a veces porque no se le ocurrió, dijo lo primero que se le pasó por la cabeza, y ustedes pueden después improvisar algo más para sacarle más jugo. ¿Está? Ojo, Sí. no estoy diciendo que sea una entrevista abierta totalmente, es decir, que sea todo improvisado, sino que ustedes estén abiertos a la posibilidad. ¿Tá? Capaz que no, capaz que hacen las 10 Claro. preguntas que escribieron y la persona contestó a cara de perro de eso y no dijo, y no necesitaron ni una pregunta improvisada más. Con eso dio y sobró. Pero hay veces que no, hay veces que para sacar más información es necesario. Y de hecho, a veces ustedes pueden improvisar una pregunta que después, si queda bien, la agregan, ¿tá? A la misma pauta de entrevista. ¿Tá?
Chicos, ¿saben por qué se hace muchas veces la misma pauta de entrevista para los mismos trabajadores? Por ejemplo, yo voy a entrevistar a los enfermeros de tal lado. ¿Por qué les haría la misma pauta de entrevista? ¿Por qué? Porque pueden diferir en alguna cosa que sea clave. Claro, pueden diferir, pero ¿por qué le hago la misma pauta También a para ser todos? lineal. Para poder comparar, Luis, para poder comparar. Porque si yo les hago preguntas diferentes a todos los enfermeros, no puedo comparar un carajo la información. Mm. En cambio, si a todos les hago la misma pregunta, después lo que comparo es lo que dicen. ¿Entienden? No es lo mismo que si yo voy a entrevistar a un experto, porque tenemos entrevistas a población común, común cuando digo es al trabajador común, y las entrevistas a los expertos. Los expertos es, por ejemplo, yo quiero entrevistar a un psicólogo laboral y un médico sobre este tema. ¿Tá? Ahí sí yo puedo hacer pautas un poquito más específicas para cada uno, porque no es lo mismo la información que me puede dar un médico que la que me puede dar un psicólogo. Entonces ahí yo puedo capaz que hacer pautas un poquito distintas, ¿tá? Para sacarle más jugo, porque es información más teórica. Pero los trabajadores, que yo les quiero saber su opinión sobre tal tema, debería ser la misma pauta a todos para poder luego comparar lo que dicen en cada pregunta. 5 entrevistados hablan más que nada sobre esto, esto y esto, mientras que otros 3 opinan sobre esto otro. ¿Entienden? ¿Se entendió esto? Sí. Y lo último que les quería decir que está asociado a la improvisación es que utilicen como herramienta para extraer más información, utilicen como herramienta para extraer más información a la repregunta. La repregunta es una estrategia, Wises. Utilicen o sea, lo pueden decir de otra manera. Utilicen la repregunta, Wises. ¿Saben lo que es la repregunta? Volver a preguntar lo mismo que dijeron recién, de otra manera, con otras palabras, para que la persona profundice un poco más. ¿Tá? Esto es una estrategia muy utilizada por los entrevistadores. Es decir, le haces como que la misma pregunta o repetís algo de lo que dijo para que la persona profundice más. ¿Saben quién utiliza esta estrategia mucho y ya se ha transformado en un meme? Que la gente no sabe que es una estrategia en realidad de entrevista. Piensan que ya es una muletilla tipo meme que lo hace. ¿Ubican a Fantino? Sí, ¿Tá? Fantino es conocido, es un periodista argentino. sí. Fantino utiliza una cosa que se ha transformado como meme, que todo el mundo jode, que es el para. ¿Vos me estás Ah, sí. diciendo que eso que hace él y que repite lo último? Tipo, a Darín, no sé. Para. Vos me dijiste, me estás diciendo que rechazaste la plata de Hollywood. Lo que hace Fantino diciendo lo último que dijo Darín, y que también lo hace la nata de otra manera, es buscar que Darín, en ese caso, profundice un poquito más sobre eso último que dijo Claro. porque le pareció interesante, porque quiere que hable un poquito más, que suelte un poquito más la lengua sobre el tema. Para Entonces haces sacarle el más para. jugo. Exactamente. Entonces la gente ya lo toma como un meme, el para. Aparte, se hace el sorprendido con eso, para que la persona también piense, mirá, se sorprendió por esto, voy a hablar más. Es una estrategia fantástica que hace Fantino, que a veces la Ujú. esteban como boluda, pero es muy buena. La repregunta funciona, chines, porque le permite a la persona hablar un poquito más, porque a veces le va a pasar que la persona dice lo primero que se le pasa por la cabeza y después al repreguntarle, la persona profundiza más. No hagan repreguntas cada 5 minutos porque si no quedan a veces como Fantino, como un pelotudo, ¿tá? Pero a veces utilícenla, ¿tá? Es una buena herramienta. ¿Se entendió la clase de hoy, chines? Porque escuchen, en la brevedad, en la semana que viene seguramente, yo les voy a mandar una pauta, lo voy a subir al Zoom y se la voy a mandar también al Zoom, no, al Al aula. aula y también se las voy a mandar por WhatsApp, una pauta, ¿tá? Que es para que ustedes diseñen una entrevista, van a tener que diseñar de forma escrita. No la van a poder hacer porque lamentablemente en modo virtual es más complicado. No mis alumnos presenciales yo la hago en clase, pero vean a diseñar por lo menos una pauta de entrevista sobre un tema que deseen investigar. ¿Tá? Eso va a ser una tarea que van a tener domiciliaria. Todavía no, tranquilos, que la voy a subir y les voy a avisar cuándo va a quedar publicada, de cuándo van a tener una semana para hacerla, así que tranqui. ¿Tá? Sí. Bárbaro. Bueno, Chines, sin más, los dejo por ahora y nos estamos viendo en la brevedad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Gracias, profesor. Bueno, gracias, nos Rodrigo. vemos. Cuídense. Hasta Chao, luego. chao. Chau, Gracias. chau. Igual, Chao, chao. chao.